Bienvenidos a este episodio de Yo Soy Diosa. Esta que te habla es Cari Lugo. En el día de hoy vamos a hablar sobre el paganismo en el Caribe. Pero antes de comenzar con el episodio de hoy, te traigo una reflexión, ¿está bien? Que dice de la siguiente manera. En el Caribe, cada brisa que sopla, cada ola que rompe en la orilla, guarda las voces de quienes caminaron esta tierra antes que nosotros. A veces en medio de la vida moderna, olvidamos que llevamos dentro las huellas de los que nos precedieron. Conectarnos con nuestros ancestros no es invocar el pasado para quedarnos en él, sino recordar que nuestras raíces nos sostienen. Honrar a los ancestros es un gesto de gratitud. No se trata de adorarlos ni temerlos, sino de reconocer que estamos aquí gracias a ellos, a sus luchas, a sus sueños, a su resiliencia. En el Caribe heredamos la fuerza de los pueblos taínos, el coraje de los africanos que sobrevivieron a la esclavitud y las voces mezcladas de muchas otras culturas. Cuando honramos a los ancestros, honramos nuestra historia. Y no hace falta un gran ritual para comenzar a honrarlos. Puedes reservar un pequeño espacio en tu hogar, una vela blanca, un vaso con agua fresca, tal vez una foto o un nombre escrito de quienes te precedieron. Y si prefieres conectar con la naturaleza, hay infinidad de altares vivos. El mar, el río, un árbol viejo. Lleva a tu ofrenda una sencilla, un pedacito de fruta, una flor, tal vez un sorbito de café. Y ofréceles a tus ancestros un momento de silencio. Respira profundo y puedes decir en voz baja o en tu corazón: honro a quienes vinieron antes que yo. Les agradezco el camino que abrieron. Que su fuerza me acompañe en el mío. Y ya, en silencio y en profunda paz y conexión con ellos. Honrar a nuestros ancestros, ya sean caribeños o sean de otros lugares, es reconocer que nosotros no caminamos solos, que cada paso que damos lleva el eco de esa lucha, ¿verdad? Del eco de esa esperanza que nos dejaron. No se trata de mirar atrás con nostalgia, sino de recordar que somos la continuidad de su valentía y que al avanzar los llevamos con nosotros. Así que esa es mi reflexión para el día de hoy. Y vamos a comenzar hablando de la santería, o la también llamada regla de Ocha-Ifa. Y esto es una tradición espiritual que nació del encuentro de culturas, ¿verdad? Cuando los pueblos yorubas llegaron al Caribe como parte de esa diáspora africana, trajeron consigo una visión, bueno, su visión del mundo, sus dioses y también sus rituales. En Cuba, pues esas raíces se encontraron con el catolicismo que fue impuesto por los colonizadores, y de esa mezcla nació lo que hoy conocemos como santería. En esta práctica se honra a un Dios universal, ¿verdad? Llamado Olodumare, el cual viene de todo lo que existe. Su energía vital se llama Ashe, que es la fuerza que da vida y movimiento a todo. Por eso es que muchos santeros cuando te ven te dicen Ashe, y es como una clase de bendición, ¿ok? La santería también nos habla de los orichas, ¿verdad? Que son sus deidades que representan las fuerzas de la naturaleza y también aspectos de la vida humana, como por ejemplo el amor, la salud, el destino, el río o el trueno, ¿ok? Ellos acompañan a cada persona, ¿verdad? Desde su nacimiento, y la van guiando por su camino de vida, ¿verdad? Porque tenemos que cumplir, ¿verdad? Con ese camino de vida que nos trae ese espíritu. Más allá de las etiquetas, la santería es un ejemplo de cómo esas raíces africanas comenzaron a florecer en tierras nuevas, ¿verdad?
manteniendo viva la conexión con la naturaleza, con los ancestros y con lo divino. En la santería muchos orichas se identifican con santos católicos, sobre todo porque cuando llegaron a América, pues las personas esclavizadas escondían, ¿verdad?, sus creencias detrás de las imágenes de los santos. Y, por ejemplo, Babaluayé es la deidad de las enfermedades y se asocia con San Lázaro. El Iguá, que es el dueño de los caminos, se asocia con el niño de Atocha. Obatalá se asocia con la Virgen de las Mercedes. Changó se asocia con Santa Bárbara. Ogún, que es el dios que maneja el hierro y la guerra, ¿verdad?, se asocia con varios santos como San Pedro, San Miguel o San Jorge. Yemayá, que todos sabemos que es la madre y señora del mar, se asocia con la Virgen de Regla. Ochun, con la Virgen de Caridad del Cobre, porque ella es la Virgen, la diosa del amor y de los ríos, ¿verdad? Oya, que es la dueña de los vientos, y el cementerio, con la Virgen de la Candelaria, ¿ok? La santería tiene su propia jerarquía de sacerdotes y santeros, desde los babalaos, que son los más altos, hasta los aleyos, que son los creyentes sin iniciación. Los rituales de iniciación incluyen collares y la entrega de orichas, ¿verdad?, de orichas guerreros como Ereguá, Ogún, Ozun o Xochi. Los pilares principales son el culto a los ancestros y el reconocimiento de ese Dios único, Olodumare, que se manifiesta a través de los orichas. Y algo muy importante es el Evo o el sacrificio, ¿verdad?, que puede ser con plantas, semillas o animales. Y en la santería el sacrificio no es para perdonar pecados, como en la religión cristiana, ¿verdad?, sino para restaurar el equilibrio natural y espiritual de esa persona. ¿Ok? Nunca se hace al azar, siempre se va a pedir con un oricha, ¿verdad?, a través de la adivinación, con caracoles, con coco o ifá. ¿Ok? En la santería no hay templos, las ceremonias se hacen en las casas o en los ilés, y el santero funciona como ese guía espiritual y consejero. En cada santo, en cada oración, en cada canto, hay siglos de historia, de resistencia, de espiritualidad, ¿verdad? La santería nos recuerda que nuestras raíces no murieron, sino que encontraron maneras de sobrevivir y florecer en tierras nuevas. ¿Y tú? ¿Conocías esta conexión entre los santos y los orichas? Y no sé, alguien, si me quieren dejar en los comentarios la contestación a esa pregunta, y también con cuál de los orichas, ¿verdad?, te sientes más afinidad. Y también, si dije algo mal, alguna persona que practique la santería me puede corregir, ¿ok? Porque para eso estamos, para aprender. Otra de las religiones del Caribe que vino con ese sincretismo entre lo que es el catolicismo y las religiones que ya habían, porque aquí había gente, nos descubrieron, nosotros estábamos aquí. Lamentablemente, cuando vinieron ya aquí había gente. Lo siento, no nos descubrieron, ya la cuestión del descubrimiento, eso no funciona. Pues otro de los, perdón por eso, ay, casi me meto por la pantalla. Perdón. Otro de las religiones que se creó por ese sincretismo entre España y todos los que llegaron fue el vudú. Y el vudú nació entre los descendientes de los esclavos africanos que fueron llevados a Haití, que antes era llamado Santo Domingo, ¿verdad?, y que convirtieron al catolicismo por los misioneros europeos que fueron en ese siglo. Aunque el vudú comparte muchas cosas con el cristianismo, los iniciados en él deben ser católicos, ¿ok? El vudú tiene su propia manera de ver al mundo, ¿ok? Para los practicantes, Dios es el creador de todo y también de los espíritus que nos ayudan a vivir y a conectarnos con la naturaleza. Pero te voy a decir en qué son diferentes. En el vudú no existe ni cielo ni infierno. Los humanos somos espíritus que habitamos como que ese cuerpo físico y vivimos en el cuerpo en el mundo visible, mientras que hay otras fuerzas espirituales que habitan en el mundo invisible.
Los ancestros también forman parte de ese mundo y nos pueden guiar pues a través de sueños, a través de señales o intuiciones, ¿ok? Todos estos espíritus viven en un lugar mítico llamado Jinen o Jinea, ¿verdad? Que representa a esa África cósmica, a esa África ancestral. Históricamente el vudú fue una religión de libertad y resistencia. Y es que los esclavos recurrían a él cuando eran maltratados brutalmente, buscando fuerza, buscando protección y conexión con sus raíces. Los dueños de los esclavos de ese tiempo veían el vudú como una amenaza y tenían razón. Los espíritus inspiraron la revolución haitiana hace más de 200 años atrás. Haití se convirtió en la segunda nación independiente de América y la primera en abolir la esclavitud. Así que tomen nota de eso. Y todo comenzó en agosto del 1791 con la famosa ceremonia de Bois Caimán. Allí africanos y criollos de distintas plantaciones se reunieron secretamente para planear su lucha por la libertad. Y un líder llamado Duty Boukman, ¿verdad?, dirigió ese juramento de lucha, y la sacerdotisa Cecile Fatiman, ¿verdad?, consagró el voto pidiendo protección a los espíritus ancestrales. Y bajo un árbol sacrificó un cerdo negro como ofrenda. Y 2 semanas después, los rebeldes iniciaron la revolución. Quemaron cultivos, envenenaron pozos de agua, y ese fue el inicio de la independencia de Haití. Pero con el tiempo, la religión fue distorsionándose, ¿verdad? La gente la distorsionaba. Primero los franceses y luego Estados Unidos. Y durante pues esa ocupación en el Caribe entre 1898 y 1934, la presentaron como peligrosa, exótica y diabólica. Los practicantes fueron retratados como caníbales o adoradores del diablo. E incluso se destruyeron templos, tambores y altares, y se persiguieron a quienes resistían la invasión. Los medios, libros y películas de la época como White Zombie y I Walk with a Zombie difundieron estas imágenes negativas que seguían marcando cómo se ve el vudú hoy en día. Recientemente, algunos grupos evangélicos pues han seguido vendiendo la idea de que el vudú es diabólico. Por ejemplo, cuando Pat Robertson dijo que el terremoto del 2010 ocurrió porque los haitianos habían hecho un pacto con el diablo en la ceremonia de Bois Caimán, y simplemente estaba repitiendo ideas falsas que llevan un montón de siglos circulando. Los practicantes del vudú no ven a los espíritus de su familia como demonios. Transformar la religión haitiana en algo diabólico es bien peligroso porque alimenta el conflicto, distrae de los problemas reales que tiene Haití, como la explotación, la corrupción, la pobreza y también la falta de recursos. Así que lo que te puedo decir es que el vudú no es magia negra, ni es un culto al diablo. Es una religión ancestral de resistencia, de conexión con los ancestros y de amor por la vida. Y nos recuerda que incluso en medio del sufrimiento, las raíces espirituales pueden darnos fuerza, esperanza y libertad. ¿Ok? Y yo creo que esto es lo más bonito que te puedo decir del vudú, porque como todas las religiones paganas han sido satanizadas por la misma religión, y lamentablemente la misma religión cristiana. Es que si te cuento toda la historia, estoy 40 horas aquí y no se puede. Tengo que hacer un live y se van a dormir. Nos han satanizado toda la vida porque lo que necesitan es sacarnos del medio. Oye, ¿qué te hace de mal a ti que yo quiero honrar a la madre naturaleza y le lleve frutas y café y vino y se los deje en un árbol
eso te hace algún daño. O de que yo quiera hablar con alguno de mis ancestros y vaya, qué sé yo, al monte y me ponga en contacto con... O sea, ¿qué te hace daño eso a ti? Y para mí, el problema real es que cuando la gente crea el bochinche malo, y eso está ya más que estudiado, como digo yo, Harvard tiene que haber tenido una clase sobre el bochinche. Este, cuando llegas, cuando tú llegas, ya no sé ni cómo decirlo, cuando tú llegas al paganismo, tú llegas con mucho miedo, porque te han dicho tantas y tantas y tantas cosas. Cosas extrañas, cosas que tú dices, porque eso no puede ser ni real, ¿ok? Pero cuando tú llegas, llegas con miedo, porque yo, por ejemplo, que vengo de la religión cristiana, tenía mucho miedo de irme al infierno y toda la cuestión. O sea, yo vivía porque yo necesitaba ir al cielo y yo tenía mucho miedo al infierno. Ya no, ya no. Ya creo en otras cosas, ya soy libre de tanto prejuicio, de tanto desamor que hay dentro de la misma congregación cristiana, que a mí me da pena, mano, me da pena, porque personas como yo y personas como ustedes que ven estos podcasts para aprender, no para juzgar, estamos aquí en el mundo, y si nos hubieran enseñado bien cómo la religión es y lo que se debe hacer en ella, y el amor y la paz y la tranquilidad, y, y también las historias de resiliencia y también las historias de no irme por ese camino, a mí me hubiera funcionado esta cuestión. Cuando yo comencé a leer los apócrifos, que también vengo con otro podcast de eso, fue que yo entendí que yo soy ecléctica, porque me encanta el paganismo y se lo juro, es una vida muy, muy distinta a la que yo tenía, pero también hay cosas de la religión que a mí me gustan. Y después vengo con eso, ¿está bien? Porque si no, no vamos a terminar. Eh, Les vengo a hablar de otra religión ancestral, y esta es la religión del palo monte, también conocida como el palo mayombe, ¿verdad? Esta tradición tiene sus raíces en los cultos del reino del Congo y otros pueblos bantúes de África Central, traído a Cuba por los esclavos, ¿ok? Con el tiempo esta religión se mezcló con el catolicismo, la santería, el espiritismo y hasta las sociedades secretas masculinas, ¿verdad? Llamada Abacua, dando lugar a diferentes ramas como la quimbisa y la brillumba, ¿ok? En el centro de la práctica, el enganga es un recipiente donde se cree que habita el espíritu de un ancestro o de un muerto, sometido a un pacto con el iniciado, ¿ok? El enganga es la fuente del poder del palero o mayombero, y la forma en que trabaja marca la diferencia entre los distintos niveles de jerarquía, ¿verdad? Desde el tatananga, no tatanganga, bueno, no es fácil, que dirige ceremonias e inicia nuevos miembros, hasta los bacofula en huello y ahijados que conforman la casa religiosa. No es fácil, lo tuve que leer porque no me acordaba. Un elemento bien importante son las firmas, que son los símbolos sagrados que representan a los espíritus, ¿verdad? Los orichas o los ancestros. Cada iniciado tiene una firma para identificarse ante su nganga, mostrar su conexión con el espíritu protector con el que hizo ese pacto, ¿ok? La regla quimbisa tiene un gran sincretismo porque mezcla lo del Congo con la santería, con el espiritismo, con el catolicismo y hasta los elementos de los abacúa. De África tomaron la idea de que las plantas, el agua y la tierra tienen espíritu y que los ancestros influyen en nuestra vida, ¿ok? De la santería, los orichas se reflejan como objetos materiales y rituales. Por ejemplo, el Eguá se llama lucero de mundo, Yemayá es la madre del agua y Oya es centella, ¿ok? Del espiritismo adoptan esa comunicación directa con los espíritus.
del catolicismo conservan la adoración al Espíritu Santo, el uso del crucifijo y de ciertas oraciones, y de los abacúa, ese método de selección de quienes pueden entrar a la religión. ¿Ok? O sea, esto no es para todo el mundo. En el Palomonte se cree que los empungos son los espíritus superiores que trabajan como los orichas y también se asocian a los santos católicos. Y hay espíritus del agua, se llama Inquisi Marba, y del monte o Manigua, que es Inquisi Mizenga. Si lo estoy pronunciando mal, alguien que de verdad esté metido bien en el palo mayombe, que me diga si lo estoy pronunciando mal, por favor. Dios es llamado Zambi o Enzambi o Inzambi o Enzambia. Los espíritus de los muertos, los Enganga o Enfumbe, sí, son el centro de la vida del practicante. No es fácil porque esta sí es como la religión pagana de los nórdicos, Asatru. Ay, los nombres están horribles. Los nombres están malísimos. El Palomonte tiene un sistema de adivinación llamado Chamalongo, que usa cáscaras de coco para comunicarse con los engangas. En la ceremonia se canta y se habla en kikongo o bakongo, que es mezclado con el español en lo que se llama la lengua bozal, ¿verdad? Los cantos llamados mambos son esenciales y se transmiten pues de generación en generación. Muchas personas que se acercan a la santería pasan primero por el Palomonte, porque es como una iniciación en el trabajo con los espíritus de la naturaleza y también con los ancestros. Y la magia de esta religión no es para hacer daño, sino para equilibrar las fuerzas de la vida y la muerte, ¿ok? Para protegerse y para crecer espiritualmente. Cada religión africana tiene sus particularidades, pero todas nos enseñan a respetar y trabajar con la energía de la naturaleza y con la energía de los ancestros, como hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Y voy a hablarles de algo que quizás no mucha gente sabe, y es que hay una religión, además del Kelé y el Gaga, que no me va a dar tiempo para hacerla aquí, porque ya vamos por 22 minutos. Pero el Kelé y el Gaga son súper interesantes también. Y es se llama Ubea. Esta tradición espiritual africana se desarrolla en el Caribe, especialmente en las colonias británicas, ¿verdad? El Ubea abarca un montón de creencias y un montón de prácticas que buscan canalizar fuerzas espirituales para ayudar a las personas, ¿verdad? Y se puede usar para sanar enfermedades, traer buena suerte, protegerte del daño o incluso en casos más extremos vengar males, ¿ok? Durante la época de la esclavitud, el OBA también fue una herramienta de resistencia. Los africanos esclavizados lo usaban para presionar a los europeos y conseguir pues, un trato más justo, ¿verdad? Y después de la emancipación, los colonos y los élites blancas pues exageraron su lado malo y lo presentaron como algo peligroso o antisocial, ¿ok? Ignorando todos los aspectos positivos que el OBA traía, ¿verdad? Pero a pesar de eso, el OBA siguió practicándose hasta hoy y muchas personas en el Caribe, ¿verdad?, reconocen los beneficios de esta religión. El OBA se puede dividir en dos grandes categorías. La magia buena de protección, ¿verdad?, para la que busca curar, ayudar y proteger. O la magia más agresiva, que se usa para vengar o para detener males, ¿ok? La práctica se basa en usar elementos naturales y establecer una religión directa, una relación directa con el practicante, ¿verdad? Y la persona que está buscando la ayuda del practicante. Es decir, que se va a crear ese vínculo cliente-practicante, ¿ok? Alguien llega con un problema y este hombre o esta mujer lo vea, pues lo guía y lo ayuda usando la energía de los elementos y los espíritus, ¿ok? La esencia del OBEA es una herramienta de supervivencia y de sanación y también de resistencia, y no es magia negra por defecto, sino que es un sistema espiritual que refleja la creatividad, la resiliencia y la sabiduría de los pueblos africanos en el Caribe. Y como siempre, todas estas tradiciones nos recuerdan la importancia de nosotros conectarnos
con la naturaleza, con los ancestros y con nuestra propia fuerza interior. Así que si este episodio te ha gustado, te doy la mayor gracia si te suscribes y si dejas un comentario. Así que solo espero, te bendice los gallos, ¿los oyeron? Solo espero, ¿verdad?, que estos episodios sean de valor educativo para ustedes. No estoy tratando de meterle ninguna religión por ningún lado. Eso es muy importante. Y que ustedes con el camino, y si ya lo tienen, y si ya lo tienen marcado, trazado, fácil, mano, solamente aprende y ya. ¿Cuál es el problema de aprender? Si eso es lo mejor que hay en el mundo, aprender y saber otras cosas. Y si hay alguien en la calle que está hablando de esto, oye, tú sabes un poquito y puedes ahí meterte en la conversación. Bueno, no meterte en la conversación, no hagas eso. La gente le gusta. Pero no es meterte en la conversación, es saber si esa persona está diciendo algo que está bien o está mal. Y eso es muy importante cuando nosotros vamos a buscar nuestro camino espiritual. Porque mucha gente se deja llevar por el camino espiritual de otra persona. Y cada camino espiritual es muy, muy, muy personal. ¿Ok? Así que espero que este episodio te haya gustado. Espero que tener el apoyo de todos ustedes. Y cualquier pregunta, estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok. Déjame ver en qué más. En Spotify. En Spotify tengo Yo Soy Diosa Podcast, que ahí hay 60 y pico de episodios que puedes buscar entre ellos más que te guste y para que los puedas oír. En Facebook estoy como Yo Soy Diosa, Yo Soy junto, Diosa separado. En Instagram también Yo Soy Diosa Podcast y en TikTok no me acuerdo. Pero ustedes saben, cuando buscan a uno en un lado aparecen otro, todas esas cosas. Nada, me pueden buscar mis redes sociales, me pueden hacer preguntas que tengan relacionadas al tema o a otros temas si quieren que yo hable de otras cosas, ¿verdad? Y nada, espero de todo corazón que esto les haya servido. Y nada, nos vemos en el próximo episodio de Yo Soy Diosa. Por lo menos ahora puedo decir nos vemos, porque antes en el podcast decía nos vemos en el próximo episodio, bueno, y ahora nos escuchábamos porque en realidad no me veían. Pero pues... y nos vemos en el próximo episodio de Yo Soy Dios. Y ya saben, estoy aquí en las redes sociales muy atenta para conversar con ustedes, porque me gusta mucho conversar, como pueden ver, llevo 27 minutos hablando, 28 minutos. Y nada, vamos a darlo hasta aquí, porque si no, no voy a poder bajar este video nunca jamás en la vida. Así que la bendición de los dioses caiga sobre ustedes, y que creas en lo que creas. Sé feliz, mano, sé feliz. Ya, eso es lo que necesitas saber, que seas feliz. ¿Está bien? Así que nos vemos en el próximo episodio de Soy Diosa. Diosa, ni el nombre de poca sé. Bye.